Seguimos en este ambiente de proclamar la Biblia, la palabra de Dios en septiembre, el mes de la Biblia. Y disfrutamos de este evento, Su Majestad la Biblia 2021. Hoy tenemos una excelente conferencia a cargo del pastor juvenil Josué Núñez con el tema La influencia de la Biblia en la sociedad. Saludos, muy buenas noches a todos. Es un grato placer estar reunido con ustedes en esta ocasión hablando acerca de un tópico sumamente importante y relevante acerca de Su Majestad de la Biblia. Creo que todo este mes de septiembre nosotros utilizamos esta época para recordar lo importante, lo influyente, lo verdadero, lo real, que es la verdad de la palabra de Dios. Y justamente acerca de eso, quiero compartir estos minutos con ustedes acerca de por qué la Biblia es influencia no solamente en Occidente, sino en todos aquellos países y cultura a través de los siglos que han creído en ella. Quiero leer como base de este conversatorio lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Maravillosa. Justamente esta enseñanza, estas verdades, los judíos la conocen como el Shema. Es el mandato que Dios le da a su pueblo de recordar estas palabras. Recuérdense que Deuteronomio es un libro que significa la repetición de la ley. O sea, todo lo que el pueblo de Israel pasó en el desierto, desde que salieron libres de Egipto, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, Número, es condensado ahora en este libro de Deuteronomio. Y mire qué hermosa reflexión, enseñanza y algo más. Mandamiento que Dios le da a su pueblo. Y le dice: Jehová nuestro Dios, uno es. Y dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Esto indica que amar a Dios no es solamente una teoría, no es un argumento filosófico, no es una idea. Amar a Dios implica que todo tu cuerpo participa de esa relación con el Dios verdadero. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Por qué hablamos en este punto acerca de que tú tienes que amar a Dios? Yo tengo que amar a Dios. Todos aquellos tenemos que amar a Dios. Pero ¿cómo amamos a Dios si muchas personas no lo conocen? Dios mismo se revela en su palabra, mostrándose a sí mismo su verdad, su fidelidad, lo que Él es, su esencia. No obstante que Él escribe, vemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, que Dios mismo escribió qué quería que los hombres entendieran de Él. Miren lo siguiente: el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto más de 400 años, sigue en el desierto, y Dios llama al pueblo de Israel y le dice que se preparen para Dios hablarle a ellos. O sea, Dios quería que sus palabras fueran las que rigieran a todo el pueblo. Sin embargo, el pueblo se atemorizó, no quiso escuchar a Dios. Le dijeron a Moisés: ándale tú y escucha lo que Dios dice, y lo que Él te diga tú no lo comentas a nosotros. Entonces Moisés sube al monte y Dios, ¿sabe qué le da? Dios escribe las 2 tablas, los 10 mandamientos. Y si yo le pregunto a usted, ¿sabe usted cuál es el primer mandamiento? De repente todos vamos a decir: bueno, amará a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. De los 10 mandamientos, el primero que Dios escribió es: no tendrá dioses ajenos delante de mí.
El segundo, muy parecido, dice, no te hará imágenes de lo que hay en el cielo y en la tierra. O sea, el primer mandato de Dios es lo que no debemos hacer. Mire que son mandamientos, no sugerencias. Dios no sugiere qué debe hacer. Dios ordena qué debemos hacer para que nos vaya bien. Y de resumidas cuentas, si resumimos los 10 mandamientos, serían en 2. Entonces sí, después que leemos Éxodo 20 y encontramos los 10 mandamientos, cada uno detallado, también lo leemos en Deuteronomio capítulo 6, cómo se repiten otra vez estos mandamientos, lo encontramos que Jesús dice qué debes hacer para obtener la salvación. En el libro de Mateo capítulo 22, el versículo 37. Entonces Jesús dice, los mandamientos se resumen en 2. Número 1, amará a Dios con todas tus fuerzas, ahí sí, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que tienes. Y el segundo, dice el Señor, es igual. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos condensados los 10 mandamientos. Por ejemplo, ama a Dios con todo tu corazón, los primeros 4. No te harás imágenes, no tendrás otro Dios ajeno delante de mí, guarda el día de reposo y dice que no tome el nombre de Dios en vano. Esos 4 se resumen en amar a Dios con todas tus fuerzas y todo tu corazón. Los siguientes 6 se resumen en ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué manera? Bueno, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no adulterarás y no codiciarás. Están los 10 mandamientos en 2. Por lo tanto, esas verdades que fueron escritas en el monte Sinaí, en el monte de Dios, en el monte Horeb, han permeado no solo al pueblo de Israel, maravilloso, esas verdades de Dios han calado en toda la historia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue llevado cautivo. ¿Se recuerdan cuando los reyes comenzaron a olvidarse de Dios? Y vino la invasión de Babilonia. Entonces Babilonia, que era el gran imperio, fue gobernado por los judíos. Llevaron las verdades de la ley, la verdad que Dios se la había revelado y se la entregó a cada uno de ellos. Sin embargo, no solamente los babilonios, cuando vinieron los medos persas, también fueron influenciados por las verdades de la ley de Dios. Pero no se quedó ahí entre los babilonios, entre los medos persas, sino que el gran imperio griego, con Alejandro Magno, que conquistó todo el mundo conocido en ese tiempo, también fue influenciado por las verdades bíblicas. Por último, el imperio romano. ¿Se recuerdan? La gran Roma, cuando nace Jesús. Entonces, esas verdades fueron llegadas a su clímax en el imperio romano. ¿Por qué? Por lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. Ya no solamente es letra, ya no solamente es la ley, ahora es el verbo de Dios que se hace carne. Juan 1:1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo es Dios. Escuche esto. ¿Por qué digo que Jesús es la palabra encarnada, Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Queremos conocer a Dios? Conocemos a Jesús. ¿Queremos saber cómo es Dios? Como Jesús. Porque Jesús es Dios. Escuche, estuve compartiendo con una pareja y yo me decía, mira que el Dios del Antiguo Testamento era más cruel, como más duro, y el Dios del Nuevo Testamento como que es diferente, más bueno, más bondadoso. Y después que terminan de explicarme y hablar, compartir, digo, mira, hay un pequeño problemita, y es que está quitando la deidad de Dios en todo esto. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. El mismo Cristo que estuvo en carne con los hombres es el mismo que ha estado siempre, porque Él es el verbo, es la palabra, siempre ha existido. Dios no ha variado. Así es que el amor de Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento y el amor de Dios también se ha mostrado en el Nuevo Testamento. Es el mismo. Dios no nos ama más hoy que desde antes de nosotros nacer. Dios siempre nos ha amado. Hoy Dios no está creciendo en misericordia. Hoy Dios no está creciendo en amor. Dios es su esencia, ¿sí? Su carácter, su forma, lo que lo forma. Él es y la Biblia lo revela. No hay mutación ni variación en Dios. Así es que el amor de Dios es el mismo que se reveló en el Antiguo Testamento y se revela ahora en su Hijo. Escúcheme, voy a poner 2 ejemplos. Uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento acerca del amor de Dios. Por ejemplo, las personas dicen que el Dios del Antiguo Testamento era más fuerte, más cruel. Y no es así. Y el ejemplo que ponen por lo regular es el ejemplo de Josué. ¿Se recuerdan Josué capítulo 7? Cuando fue a Jericó, ¿qué Dios le dice a Josué? Cuando entre en la ciudad, todo lo que hay en la ciudad,
tendrá que ser eliminado. Nadie coja nada, ni el oro, ni la plata, ni los animales. Todo será quemado y destruido. Y de repente cuando las personas ven eso en el Antiguo Testamento, pero ¿qué Dios más cruel? ¿Cómo va a ser que Dios permitirá esto? Ahora permítame poner en contexto a qué me refiero que el amor de Dios se reveló en esa ocasión. Miren lo siguiente. Vamos a suponer que usted y yo vivíamos en Jericó. Jericó era una ciudad amurallada, cerrada. No habían leyes, ¿sí? Póngase en contexto. No habían leyes en esa ocasión. Así que como no hay ley y cada quien hace lo que quiere, alguien que quería quitarle lo que usted tiene se lo podía quitar. Alguien que era más fuerte que usted, que quería matarle a espada, lo mataba. Si usted tenía un hijo o una hija y alguien quería tomarla, violarla y amarrarla y encadenarla, lo podía hacer. No había ley. Era una ciudad que estaba amurallada, así que el más fuerte gobernaba. Así que usted y yo, póngase en contexto, estábamos ahí y éramos esclavos. Nos maltrataban, no nos daban comida, nos amarraban, nos golpeaban. ¿Qué hacíamos nosotros todos los días? Que viniera un Dios cualquiera, porque el Dios verdadero todavía no había sido revelado. Recuérdese que es Jericó. Por lo tanto, cada día usted y yo, en una ciudad tan perversa como esa, lo único que íbamos a hacer era mirar al cielo y decir, si hay un Dios que venga y destruya esta ciudad, que termine con esta situación, que acabe con esta maldad. Y Dios en su bondad utiliza a su pueblo Israel, llega a Jericó y termina con todo esto. Pero hay una esperanza. Rahab, que vivía ahí, confió en Dios y Dios la salvó. El amor de Dios se manifestó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento por igual el amor de Dios. Su Hijo Jesucristo es clavado en la cruz, es maltratado, es herido, es traspasado, no hizo nada, inocente, solamente trajo bondad, amor y misericordia. Y Dios estuvo en su trono sentado. La bondad de Dios y el amor de Dios fue revelado también en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo ha calado esa verdad bíblica? No solamente en el Imperio Romano, cuando Jesús vivió. Ahora sigue la influencia. Y de eso estoy hablando en esta noche, acerca de la influencia de la Biblia, que es su majestad en todas las áreas del ser humano. En la filosofía, ni hablar. ¿Cómo hablar de Cristo sin hablar de filosofía? Por ejemplo, Pilato le pregunta a Cristo, ¿qué es la verdad? Y esa pregunta era la pregunta que se hacían los filósofos clásicos, unos 300 años, 400 años antes de Cristo. ¿Quiénes? Sócrates, Platón, Aristóteles. Siempre se preguntaban, ¿qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué es el logo? Todos ellos se preguntaban eso y cada uno teorizaba, uno sobre otro se ponía que uno estaba equivocado, que otro no, pero Cristo mismo no dice, tú vas a encontrar la verdad. Jesús en ningún momento dice, en algún lugar hay la verdad. Jesús dice, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que tenemos nosotros la verdad en Cristo. Cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos la palabra, cuando conocemos la Biblia, entendemos que es su majestad, no porque sea un libro y tenga letra, de quién trata la Biblia, de quién habla la Biblia. No habla del ser humano, no habla de David, no habla de Moisés, no habla de Abraham, ni siquiera habla de usted y de mí. La Biblia es la historia de Dios. Cómo un Dios santo ama a pecadores. Cómo un Dios poderoso ama a personas débiles. Cómo un Dios soberano ama a personas que ni siquiera merecen el favor de Él. Por eso en este momento le estoy diciendo que la Biblia no solamente ha permeado la filosofía. De hecho, hay universidades que hablan y se han dedicado a estudiar la Biblia. Los idiomas originales de ella, el griego, el hebreo, el arameo. Hay personas que no solamente hacen un bachillerato en estudiar la Biblia, no solamente hacen una licenciatura en estudiar la Biblia, hacen un doctorado en estudiar la Biblia, lo que significa que para terminar todo ese tiempo han durado unos 12 o 15 años estudiando la Biblia y aún así la Biblia todavía les sigue sorprendiendo. Pero usted y yo no tenemos tal vez la oportunidad de durar tantos años estudiándola, pero sí podemos encontrar en ella la verdad para ser salvo. De hecho, Juan capítulo 21 dice que no se ha escrito todo, no cabrían los libros en toda la Biblia, en todo el mundo, para poder poner los detalles acerca de la vida de Jesús. Pero estas cosas han sido escritas para que creyendo en ellas podamos ser salvos. Así que la Biblia que usted tiene, hermano o hermana, hermano, amigo, todos, léala, escudriñela, entiéndala, vívala
porque ellas tienen palabra de vida y hablan de Jesús. No solamente la Biblia ha permeado la filosofía, también penetró todas las artes. Se recuerda ese tiempo de oscurantismo que llegó, no solamente el siglo I, el siglo III, hasta el siglo X. Vemos como en el siglo XV hubo una reforma. Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, todo lo que tuvieron que ver con un cambio de que la Biblia no fuera para unos cuantos, que la Biblia fuera traducida en los lenguajes vernáculos, o sea, en los lenguajes de cada pueblo, que si estaba en Alemania no había que tenerla en griego la Biblia, había que tenerla en alemán, que si estaba en sueco no había que tenerla en latín, que había que tenerla en sueco o en inglés o en español. Y así fue traducida la Biblia, de 1515 en adelante cambió, y también en el siglo XV y el siglo XVI comenzó un periodo que se le llamó el Renacimiento. ¿Por qué Renacimiento? Porque la Escritura, la Biblia, las santas verdades comenzaron a permear las artes. Ustedes se recuerdan de Miguel Ángel, de Rafael, de Donatello. Todos estos grandes autores y pintores y escultores se inspiraban en la Biblia. ¿Cómo no ver el gran David, una hermosa escultura que hasta hoy ha permanecido? ¿Cómo no ir a Roma y ver la Capilla Sixtina, que está completamente el Evangelio dibujado en la cúpula, en la parte interna? Maravilloso, es grandioso como la pintura, la música, la literatura, cuántos libros se ha hablado de Cristo, cuántas películas, cuántas novelas, cuántos poemas, cuántas poesías, cuánta inspiración Dios le ha dado al hombre en las mayores historias bíblicas. Así que yo le animo a que ame la Biblia, que viva por ella, que le sirva, que por la misericordia de Dios y por su gracia, ellas han permanecido. De hecho, Jesús mismo dice que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Faltará una jota, una tilde, un puntito podrá faltar, pero su palabra permanecerá para siempre. Así que yo quisiera terminar este conversatorio con ustedes, pero no sin decir dos palabras, que quiero aclararlas. Y es que si la Biblia ha podido permanecer a través de los siglos, perdurar, y Dios la ha podido cuidar a través de persecución, muerte, quema de libros, bueno, la han querido desvirtuar, la han querido dañar, han querido hablar mal de ella, han querido editarla de manera diferente. Yo quiero hablar de dos. Por su misericordia y por su gracia, a través de la Biblia, usted que me está escuchando y yo somos salvos. Estas dos palabras parecen lo mismo, misericordia y gracia. Pero quiero detenerme y aclarar un poquitito estas dos palabras. La Biblia habla de misericordia porque para siempre es la misericordia de Dios, dice el Salmo 136, y lo repite en cada versículo, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que Dios no nos castiga como merecemos. Nosotros le hemos ofendido a Dios, hemos desobedecido a Dios, hemos pecado. Pero Dios en su misericordia no nos castiga, Él nos perdona. Eso es misericordia. Gracia es un regalo que Dios nos dio. Dios nos ha dado vida eterna, nos ha dado a su Hijo, nos ha dado la salvación y vivimos por ella. Ahora permítame ilustrarlo antes de terminar. Y quiero ilustrarlo de la siguiente forma. Vamos a suponer que usted y yo seamos niños, ¿sí? Y como niños estamos en la sala de nuestra casa. Pero ¿qué sucede? Que como madre, nuestra madre tiene un florero grande de cristal en la mesa. Y ella le dice, no corra, no juegue, que puede tumbar el florero. Y usted, siendo niño de 6 años, 7 años o niña, usted sigue jugando. Sin querer tropieza, tumba el florero cae y usted sabe que como es de cristal, ¿qué sucede con la altura que hay? Se desgrana, se destruye, se desbarata completo. Su madre, que escucha que se ha roto el florero, sale corriendo, llega donde usted y sorpresa, está usted y el florero roto y usted parada viendo el florero. Su madre llega, ¿qué le corresponde a usted por lo que hizo? ¿La desobedeció? Sí. ¿Qué le toca a usted? Castigo, ¿verdad que sí? Ahí está su madre a punto de castigarle, porque usted lo merece. Pero ¿qué hace ella? Que en esta ocasión no lo castiga. No la castiga, sino que dice que le va a perdonar. Y dice que no lo vuelva a hacer, que le obedezca para que no vuelva a pasar lo mismo. Eso es misericordia. Ella no le castigó por lo que usted merecía. Y la palabra gracia, ¿sabe qué es? Que esa misma madre lo mira a usted y le dice, ahora vete a bañar y prepárate porque te voy a preparar la cena.
le va a dar algo que usted no merece. Su misericordia y gracia. ¿Me captó? Usted y yo hemos desobedecido al Señor. ¿Cuántas veces hemos roto el florero? Dios nos ha dicho, no lo haga de esta manera, no lo haga de esta forma, no actúe de esta manera. ¿Y qué sucede? Que como seguimos intentándolo con nuestra propia forma, con nuestro ego, a la manera que somos, lo hacemos mal, lo destruimos, lo dañamos. ¿Cuántas relaciones interpersonales hemos dañado por nuestro ego, por nuestro egoísmo? Porque desobedecemos a Dios. ¿Cuántos matrimonios han sido rotos? ¿Por qué? Porque hemos desobedecido a Dios y usted actúa en pecado. ¿Cuántos floreros ha roto? ¿Cuántas veces ha tomado lo que no es suyo y ha robado? En su trabajo, en cualquier situación, ¿cómo ha fallado? ¿Se da cuenta? ¿Cuántos floreros hemos roto? Muchos. De repente Dios llega y nos ve a nosotros justamente hundidos cerca del florero que hemos roto. Relaciones interpersonales, enfermedad, nuestra salud, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras relaciones de trabajo. Hemos llegado a la bancarrota, hemos quebrado todo, no tenemos dinero, no alcanzamos para las cosas cotidianas. Nos sentimos que todo se acaba y todo se hunde. La palabra de Dios es eficaz. El propio apóstol en el Nuevo Testamento describe que es más cortante que una espada. Mire qué hermosa ilustración toma el apóstol. Que penetra no solamente el corazón, penetra y es más cortante que una espada de 2 filos. Y corta hasta entrar a lo más profundo de dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y el tuétano de los huesos. O sea, así es la palabra de Dios. Así que permitamos que como la palabra de Dios ha influenciado a través de toda la historia, no solo la literatura, no solo la poesía, las leyes también, porque básicamente en todo Occidente, y digo con esto toda Europa y toda América, ha sido influenciado por la verdad de la palabra de Dios. El no matarás, el no robarás, no fue inventado. Sencillamente fue un mandamiento dado por Dios, porque Dios sabía que eso preservaría al ser humano.